Pecado es mucho más que portarse mal y desobedecer una serie de reglamentos. Tiene una dimensión más profunda. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a estudiar el texto de Romanos capítulo 7, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice: «Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás». Romanos capítulo 7, versículo 7. Sí, estimado oyente, hoy vamos a estudiar o vamos a analizar este texto. Vamos a hacerlo en dos partes. En este programa vamos a analizar primero algunos elementos de este versículo y continuaremos en el siguiente programa. Hay que tener bien claro cuál es la función de la ley. Como hemos mencionado en programas anteriores, la ley no fue establecida como un medio de salvación, sino como un medio para que nosotros podamos conocer nuestra transgresión, ver nuestros errores y entonces llevarnos a Cristo, porque solo Cristo puede componer el corazón. La ley es un conjunto de normas, pero ellas no están capacitadas para transformar, sino para señalar nuestro pecado. Es por eso que el apóstol Pablo dice: «Pero yo no conocí el pecado sino por la ley». Ahora, cuando hablamos de ley, estamos hablando de los 10 mandamientos. Aunque el término ley es un término muy amplio, en este contexto y en este versículo, específicamente está hablando de la ley moral, porque cita un mandamiento: no codiciarás. Esta ley moral que algunos predican o enseñan que ya no sirve, que ya quedó clavada en la cruz, que ya no funciona, en ningún momento Pablo la cancela o declara que ya no existe. Para Pablo la ley de Dios sigue vigente. Es decir, ¿cómo podemos saber si somos pecadores si no fuera por una ley? Ahora, esta ley es conocida como los 10 mandamientos. Veamos por un momento esos 10 mandamientos para nuestros radioescuchas. En el capítulo 20 del Éxodo, Dios habla al pueblo de Israel y le dice: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Ahora vean, el primer mandamiento dice: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Es decir, no harás prioridad más que a mí. Yo soy la prioridad número 1 en tu vida. Cualquier cosa que ocupe mi lugar ya es idolatría, ya es un dios. En este caso, muchas veces el trabajo, la familia, los hijos, el dinero, el poder, la fama, son la prioridad y no Dios. En ese contexto, somos idólatras. Dice el segundo mandamiento: «No te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra». Sí, no podemos hacer imágenes. Aunque amemos a Dios, Dios no nos permite hacer una imagen de Él. Él no desea que hagamos imágenes. Ni siquiera no podemos inclinarnos a ellas, ni honrarlas. ¿Por qué? Porque dice: «Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de que me aman y guardan mis mandamientos». Es decir, Dios es demasiado grande como para poderlo reducir a una imagen. Y no pide más que exclusividad. El tercer mandamiento dice: «No tomarás el nombre de Dios en vano». A veces se utiliza el concepto de Dios de una manera tan trivial que ya no se discierne entre lo sagrado y lo profano. El cuarto mandamiento dice: «Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día de reposo es para Jehová tu Dios». Y eso es algo muy importante que tenemos que mencionar. Aquí nos habla de que el que realmente guarda sus mandamientos va a dedicar un día para Dios. Y ese día no es el día que yo elijo, que yo quiero. Ese es el día
que Dios escogió. Y Él declara y dice que es un día de reposo en donde ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni nadie debe trabajar. No en el sentido de ociosidad, sino en el sentido de dedicarnos a un trabajo normal, materialista. Ahora alguien dirá, bueno, es que el sábado fue para los hebreos. No. Fíjense cómo dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Es decir, acuérdate significa que ya se obedecía, pero en algún momento se olvidó. ¿Cuándo fue ese momento? El mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Dios dio el sábado desde la creación, y no se lo dio al pueblo judío, se lo dio a Adán y a Eva. En ese sentido, el sábado no es un día especialmente para una religión, es para la humanidad, porque el ser humano es materialista, no se detiene ni siquiera a pensar cuál es el rumbo de su vida. Dios sabía eso y necesitaba frenar, necesitaba descansar, necesitaba meditar y pensar que no todo es material, también hay un momento espiritual, y ese día que Dios bendijo, reposó y santificó fue el sábado, no el lunes, no el martes, no el miércoles, no el jueves. Eso está muy claro en la Biblia. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente habla de honrarlos, aunque estos sean malos o se hayan portado no como quisiéramos, sino que nos exige el hecho de respetar una autoridad. Recuerde que cada mandamiento es un principio. Luego dice, no matarás. Hay personas que dicen, yo no mato a nadie. Pero aquí no solamente está hablando de matar por matar. ¿Cuántas veces nos matamos con una mala alimentación? Cuando tratamos muy mal el cuerpo, cuando deseamos quitarnos la vida, cuando consumimos o tenemos un vicio, una adicción, de alguna manera nos estamos matando. Luego el mandamiento no cometerás adulterio nos protege para poder mantener una familia saludable. Luego dice, no robarás. ¿Usted sabe por qué nuestros países están en desgracia? ¿Por qué hay tantos baches? ¿Por qué hay tanta contaminación? ¿Por qué hay tanta basura? ¿Por qué hay tanta inseguridad? ¿Por qué no damos un paso y vemos una sociedad totalmente marginada, desigualdad? Bueno, porque robamos. Esa es la verdad. Pero no nada más robamos dinero, robamos tiempo, robamos talentos, robamos ideas. No hay un principio ético que rija nuestra conducta. Y aun cuando el efecto de violar este mandamiento no se ve de inmediato, hoy estamos sufriendo el efecto global de la acumulación de una conducta que predomina en nosotros, la corrupción y el robo. Y los platos rotos los estamos pagando nosotros. Luego dice, no dirás nada contra tu prójimo falso testimonio. Tan solo veamos las redes sociales como mucha gente aprovecha sus medios para difamar, atacar, calumniar, distorsionar, alterar fotografías, hablar mal de las personas. Lo vemos en cada instante. Las groserías, el vocabulario, el lenguaje. Ya para muchos eso es normal, pero la ley de Dios condena todo esto. Y por último, toca un mandamiento todavía más abarcante, más amplio, porque de alguna manera es el motor de toda la motivación. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Puede ser que yo guarde las reglas externamente, pero el codiciar me muestra que el problema está en el deseo. Tal vez nunca engañe a mi esposa, pero mi mente puede desear, puede anhelar, puede adulterar mentalmente. Tal vez
nunca robe, pero el solo hecho de desear algo que no es mío, eso es un terreno peligroso. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Estos 10 mandamientos siguen vigentes, solo que el problema es que no pueden componer el corazón. Solo nos señalan la gravedad de nuestra maldad. Y por eso necesitamos urgentemente a Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo dice: yo no conocí el pecado, sino por la ley.